es nuestro territorio, ¿sí? Si esta parte de bosque, por ejemplo, fuera encino pino, que es diferente a esto es pino encino. Si nosotros vemos que esa vegetación requiere mantenimiento y no tenemos de dónde sacar un ingreso, podría ser parte de una actividad de carbono, ¿sí? Áreas que estén deforestadas y se quieren volver a ser forestales, pueden entrar al proyecto de bonos de carbono. Del mercado voluntario, claro está. Para el mercado internacional hay otras reglas y otros criterios que hay que cumplir. Ahorita estamos hablando de bonos de carbono en el mercado voluntario. Entonces, el primer paso que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en qué áreas se van a ir destinadas al proyecto. Todo lo que es áreas de aprovechamiento, que ya son los árboles más grandes que llegan a su turno comercial, esas áreas ya no entran dentro del mercado voluntario. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de carbono que capturó el árbol en su vida se derriba y se vuelve a emitir en carbono, a menos que sigamos la cadena de custodia. ¿Cuánta se hace madera y se queda el carbono almacenado? O sea, sigue almacenado, ¿sí? Ahora bien, a los nuevos que están aquí, ¿qué creen que sean los bonos de carbono? Vamos al contrario. A ver, Teotlasco. Vuelvo con Teotlasco. No, Teotlasco no. ¿Quién está aquí? A ver, Mani, ¿qué son los bonos de carbono para ustedes? ¿Qué es bono de carbono? Sí, ¿qué son los bonos de carbono para ustedes? Vamos a evaluar a las 10 comunidades. Si no, no les damos nada. ¡Ay, eso, Andrés! Ya habló el comprador. Es como que... Alguien que le ayude de los que ya están en el proyecto. ¿Qué es un bono de carbono? Yajila, Teotlasco, Xochitl, Tlahui. Bueno, le respondo a ver si está bien. Yo soy nuevo también, ¿no? Ah, ok, Bueno, perfecto, no importa. Bueno, los bonos de carbono son las emisiones que emite, digamos, las empresas que contaminan el medio ambiente, ¿no? Y los bonos de carbono, lo que hace la vegetación es que absorbe esos bonos de carbono que se emiten al medio ambiente, los absorbe y los hace digeribles para la planta, ¿no? Para que vuelva a regenerar, ¿no? Bueno, no sé si esté correcto. Pero... El carbono es una molécula, un elemento químico, ¿sí? El árbol en el proceso de la fotosíntesis, el proceso para crecer, necesita, ¿qué decimos que necesita la planta? Agua, luz, nutrimentos. Dentro de eso fija el carbono. Todo el humo que vemos en la atmósfera, a ver, pónganme atención, los carros cuando sacan el humo, cuando hay un incendio, todo eso es CO2, ¿sí? Todo el CO2, ¿qué hace el árbol? Captura el carbono. El carbono se le queda al árbol y libera el oxígeno en el proceso de fotosíntesis. Por eso Mani decía, cuando inició esto, Inge, es que vamos a vender oxígeno. Sí, éramos los locos en el 2004 que queríamos vender oxígeno, y esos son los bonos de carbono. Y como dijo el compañero, las empresas emiten CO2 en su proceso y por eso están los compradores aquí. Dicen, emitimos tanto y pagamos tanto, ¿no? Así es, pero es un mercado voluntario. Es voluntad desde las partes. Ellos voluntariamente nos compran a nosotros que tenemos el proyecto y nosotros voluntariamente les vendemos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, perfecto. Una vez que conocemos las áreas en nuestros proyectos, se tiene que hacer la cuantificación de todos los arbolitos, de cada una de esas áreas. ¿Sí? Porque así sabemos qué tenemos. Ayer que les dijimos en las presentaciones, ¿por qué hacían las limpias, las podas, los aclareos? Para poder transitar, ¿no? Para poder transitar, para poder moverse. Puede ser una opción. Para que las plantas crezcan bien. Exacto, para que las Los árboles. plantas crezcan. Lo que ya está, si esta área la estuviéramos poniendo hoy, más o menos, si fuera de... Aquí son como 4 hectáreas, ¿verdad? ¿Cómo? Si esta área la estuviéramos estableciendo el día de hoy, tenemos que cuantificar cuánto carbono ya está almacenado. Eso ya no se vende. Es carbono que de forma natural el árbol ya lo capturó y ahí se quedó. ¿Qué es lo que nos van a pagar a nosotros? La adicionalidad. ¿Qué es adicionalidad?
Si todos los arbolitos están chiquitos, bueno, tenemos que hacer los aclareos. Darles el espacio suficiente para que los árboles desarrollen más bien, ¿sí? Y todo esto es carbono almacenado, porque se hacen las barreras, pero el carbono se queda ahí, se queda en el suelo. Ahorita en el proyecto que nosotros tenemos y con la metodología que tenemos, lo que se está midiendo solamente es el crecimiento de los árboles. Solamente es carbono de la vegetación. No estamos considerando el carbono que hay en el suelo, en la hojarasca, en la necromasa que se le llama específicamente, ni en la parte de las copas. Hay una relación de la copa con la raíz de la. Todo ese carbono no se está monitoreando porque es muy caro. Nosotros, para establecer otra metodología, en San Juan La Chao se hizo un estudio de 2.300 hectáreas y gastamos alrededor de 700.000 pesos para establecer la línea de base del proyecto. Entonces, estos estudios son muy caros. En su momento los tuvo que absorber la comunidad o las dependencias de gobierno. Por eso no es que hayan llegado tarde La Chao o Peñoles al proyecto. Ellos llegaron cuando los estudios ya estaban ahí y de ahí ya se empezaron a hacer los monitoreos, ¿sí? Entonces, ahora que se nos acercan nuevas comunidades, a través de Pronatura se está trabajando con la Reserva de Acción Climática de California para poder acceder al mercado internacional en los bonos de carbono, pero con una metodología internacional. Es un poquito más costosa que la de nosotros todavía, pero la ventaja es que podemos irnos al mercado internacional. Toda esta línea que les estamos contando, desde poner el área, medir los arbolitos y poner las parcelas de monitoreo, todo es lo que nos vienen a certificar. Nosotros estamos certificados por ANSI. Hay una norma oficial de carbono y en cada una de nuestras comunidades hay parcelas de monitoreo. ¿En qué consiste una parcela de monitoreo? Esta no es la parcela, pero la vamos a simular. Si este es nuestro árbol centro, vamos a medir 17.84 metros, más la pendiente del terreno, a cada lado y hacemos un círculo. Y vamos a empezar a etiquetar todos los arbolitos. Así están nuestras parcelas. Este es el árbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 500 en ocasiones llegan a tener. ¿Qué es lo que hacemos? Año con año venimos y medimos los diámetros y las alturas de los árboles. Con eso nosotros sabemos cuánto creció. Y en función a eso es lo que nos certifica. Y esos certificados son los que nosotros vendemos, ¿sí? No nos están pagando más, como dijo el compañero, técnicamente el crecimiento del árbol. Si derribáramos, la literatura nos dice que el 50% de esto es carbono. Si lo tiramos y lo pesamos, la mitad es de carbono. Entonces no lo tiramos, hacemos la ecuación y simulamos el crecimiento de los árboles en base a los datos de campo. Así es como estamos trabajando en las 10 comunidades que ya tenemos. Inés, ¿y en base a eso no podría ser el cálculo de raíz y copa? ¿O no es mayor o qué tan, proporcionalmente, qué tanto aporta, por ejemplo, la copa y la raíz comparativamente con el tronco? Tendrías que derribarlo, sacar la raíz. No, pero obviamente debe de haber algún cálculo. Sí, hay cálculos. El detalle que nosotros hemos visto es que es muy variable. Okay. O sea, no puedes agarrar el crecimiento de la Sierra Norte con el crecimiento de la Sierra Sur, con los mijes. Entonces estamos en todas las regiones y cada área es diferente, ¿no? Y diferentes especies. Por ejemplo, el encino para capturar carbono es más duro, es más grueso, tiene más carbono. El encino llega a tener hasta el 80% de carbono. O sea que un árbol entre más fuerte es, ¿quiere decir que tiene más carbono? No, más pesado. Por ejemplo, si usted derriba un pino y ve, o sea, no es tan pesado, son ligeros. Los La pesados, es la que... exactamente, la densidad del árbol se le llama el peso. El peso molecular. Por ejemplo, el encino es más pesado. Si usted las maderas más duras tienen más carbono, de carbono. Okay. que el pino. Nos basamos en el 50% de carbono porque los estudios están más enfocados al pino. De hecho, para el pino pues, no hay necesidad de derribar, ¿no? Ya sabemos cuánto crece el pino por especie por los inventarios nacionales forestales. El detalle es cuando tenemos especies de encinos, los palos de águila, muchos árboles más, ¿no?
Entonces esa es la variable. Ok. Pero así es para las comunidades nuevas como empezó el proyecto de nosotros. Entonces las comunidades que ya están recibiendo bonos, o sea, ya establecimos las parcelas, ya establecimos las áreas, ya hemos hecho monitoreos, ya han pasado el proceso de certificación con nosotros. Entonces también es importante mencionar que pues el carbono, no hay muchos compradores. Lorena me decía, no, wow, tienes muchas comunidades y muy pocos compradores, ¿no? Desafortunadamente, pues volvemos a lo mismo, estamos en un mercado voluntario. Las empresas voluntariamente tienen que acercarse a los bonos de carbono, ¿no? Okay. O las personas. Conciencia. Exacto, Pronatura, por ejemplo. Ajá. Aquí está. A ver, Javier. Perdón. Javier nos puede hablar un poquito del mercado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que vender bonos de carbono no es ir al mismo mercado y vender tomates, ¿no? Claro. Es un producto, porque por ejemplo a él lo veo así con cara de que, ¿y qué estoy comprando al final de cuentas, no? O sea, si usted comprara, sí, se le da un certificado, ¿no? Pero no le puedo decir aquí está el kilo de carbono y llévese. Es un producto intangible, pues. Sí, sí, sí. Exactamente, o sea, conscientes estamos que a través de los estudios y lo que hacemos, sí estamos demostrando que el árbol está capturando carbono. Y la obligación de la comunidad es resguardar estas áreas, protegerlas, porque por eso también los empresarios, es más fácil cambiar la tecnología. Si yo produzco chiles, por ejemplo, pues mejor cambio mi empacadora, ¿no? En lugar de que emita más carbono, pues busco una que emita menos. ¿Por qué? Porque si viene un incendio, Claro, se acabó. todo el carbono que ya teníamos capturado se fue. Entonces, por eso las salvaguardas. Es decir, nosotros tenemos, no todas las áreas de la comunidad están en el proyecto. ¿Por qué? Porque si por un desastre XY se va el área, tienes el área adicional. Nosotros sí podemos compensar esa área con lo que se fue, pero eso ya es llegar a los extremos, ¿no? Por eso las comunidades tienen que hacer actividades dentro de su bosque. Y los árboles de los 15 a los 35 años es donde capturan más carbono, porque es la etapa de desarrollo prácticamente y crecimiento. Ese árbol está un poco débil, que no sé qué se vaya a desmontar. No nos vayas a tronar todo los Ok, y ya en la cuestión de carbono del mercado, pues ya nos pueden comentar Javier cómo le hace para convencer, para vender. Tenemos que bailar enfrente a los clientes. Así. No, en realidad es una tarea que pues, en primer lugar se hace en conjunto. Lo platicábamos ayer. A las comunidades les compete el cuidar su bosque, el hacer las tareas. A los de la ICICO les compete el llevar a cabo toda la coordinación del proyecto, el dar el soporte técnico, y a nosotros nuestra tarea es pues dar primero difusión del proyecto y en segundo lugar es pues dar ese acompañamiento a las empresas e invitar a que cada vez más empresas se sumen al proyecto, y pues es básicamente dar a conocer los beneficios de neutralizar pues entre empresas. No solo hay que decir que no solo las empresas son los agentes emisores, en realidad todos nosotros también emitimos. Todos nosotros en Pronatura tenemos, en el proyecto tenemos como 3 niveles a los cuales nos interesa que las personas se sumen. Uno es a nivel personal, yo usar mi coche, mis emisiones por un año, estar en mi casa, prender la tele y todo eso. Segunda opción es a través de las empresas, que ya ahorita contamos con algunos casos por aquí que nos acompañan, de personas representantes de sus empresas. Tercero es en eventos, ¿no? Que son eventos que por lo general requieren mucho uso de combustibles para transportar materias primas, alimentos, de todas las cuestiones de producción, y digamos, son intensivos en emisiones de carbono porque en pocos días se emiten mucho, ¿no? Entonces también, bueno, ya creo que en otras ocasiones los que Jiacuí al menos, y creo que Tlahui también, que en años pasados recibieron a los del Vive Latino. Entonces, bueno, el Vive Latino, este año se sumó un evento más y daremos los recursos en un rato más de eventos, ¿no? Entonces, lo que intentamos nosotros es fortalecer el mercado, como bien decía Inés, es pura y netamente a través de esquemas voluntarios. Entonces, nuestro trabajo consiste en hacer que esa venta, en primer lugar, se vea de alguna manera tangible para las personas de las empresas, y en segundo lugar, pues les parezca como una opción viable, no solo para temas de cambio climático, que es un poco el enfoque que le damos nosotros,
sino también para desarrollo comunitario, y pues bueno, temas en general como de vulnerabilidad o de, ¿cómo se llama? Se me olvidó esta palabra, de lo contrario a mitigación, de adaptación ambiental, ante cambios ambientales, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Nosotros normalmente participamos también en pues bueno, algunos foros, espacios de debate público sobre temas ambientales, y pues ahorita lo que nosotros estamos intentando hacer es, pues el mercado voluntario debe permanecer como mercado voluntario. Sin embargo, hemos visto que la respuesta a nivel empresarial, digo, ahorita tenemos la honrosa presencia de, pues en realidad 2 personas de las como 16, 18 instituciones que compensan con nosotros, 20 más o menos, pero cuántas, échenle un cálculo de cuántas empresas y eventos se organizan al año en México y cuántas empresas hay, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, pues no ha funcionado bien el esquema voluntario. Se tendría tal vez que pensar en un esquema que sea obligatorio para que obviamente lleguen más recursos a las comunidades, se compensen estas emisiones y al mismo tiempo se queden más beneficios para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso es algo que depende en muchos casos de la autoridad federal o estatal, y pues hasta el momento no se ha tenido, por compromisos internacionales, por yo qué sé, enfoques políticos, pues no se ha tenido la respuesta que nos gustaría. Pero bueno, parte también de lo que estamos intentando ver es, necesitamos movilizar más recursos humanos y recursos pues, sí, técnicos también para poder dar prueba que los resultados que se logran aquí son inigualables, ¿no? O sea, se está asegurando en primer lugar lo que se vende no es aire, o sea, lo que se vende tiene un soporte como respaldo, y en segundo lugar pues los beneficios, como ustedes los pusieron ayer, ambientales, económicos y sociales del proyecto, pues no son cosas que no se palpen y que ustedes mismos lo pueden sentir en sus comunidades. Entonces, pues eso, les di un pequeño resumen de lo que hacemos, y pues nuestro interés está en fortalecer este mercado, que cada vez haya más empresas y sobre todo también que haya más apoyo, no solo del gobierno, sino también de otras instituciones, que además y que bueno, para concluir, que las personas en general se enteren de lo que es el proyecto. Por eso están grabando, estamos trayendo cámaras.